de lógica. ¿Qué sucedería si no hay enteroquinasa? ¿Se degradan o no se sigue degradando las proteínas? No, se quedan como polipéptidos, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando llegan moléculas de tamaño más grande hacia el lumen intestinal, sobre todo al tracto intestinal bajo? ¿Ah? ¿Qué pasa? Jala luz hacia el, perdón, jala agua hacia el lumen intestinal, ¿cierto? Y si jala agua, las deposiciones son líquidas. Así es sencillo. ¿Está bien? Perfecto. Eso fue lo que pasó por deficiencia de este enteroquinasa. Oh, canario. Proteínas, pepsina, polipéptidos, ya lo sabemos. En el lumen intestinal, ¿qué pasa? Todos estos que actúan sobre los polipéptidos, ¿cierto? Para darle cosa. Ya le dije, aminoácidos, y tripéptidos. De esa manera ingresan. Ahí está, aminoácidos. Pero dipéptidos y tripéptidos son atacados en el enterocito, por si acaso, por una enzima que se llama, por unas enzimas que ya las he mencionado N veces, que son las dipeptidasas, tripeptidasas, con la finalidad de obtener cosa, aminoácidos. Pregunta: los carbohidratos, cuando ya ingresaron al enterocito, sea por GLUT2, sea por GLUT5, en el lado contralumenal, pasan por GLUT2 hacia qué, o hacia dónde, como usted quiera. ¿Hacia dónde pasan los carbohidratos a través de GLUT2? Porque recuerden que del lado contralumenal, fructosa y glucosa pasan por el mismo transportador, GLUT2. ¿Hacia dónde? ¿A dónde? Fuerte, escucha el mercado central. ¿Hacia dónde? Ese convencimiento, qué bárbaro. Hacia vena porta, pues. ¿Hacia dónde más va a ir? Hacia vena porta, ¿cierto? Muy bien. Eso es carbohidratos. Lípidos, más reciente los conocimientos, 2 semanas. Dígame, ¿qué pasa con los lípidos? Ya sabemos que los lípidos en el lumen intestinal tenemos, ¿qué cosa? Sales biliares. Ay, eso me faltaba mencionarles. ¿Han visto ustedes las sales biliares, cierto? ¿Para qué? Para liberar enteroquinasa, ¿cierto? Entonces, las sales biliares no solamente tienen la función de ¿qué? La función de emulsificar las grasas, sino también de liberar las enteroquinasas. Esas sales biliares sirven para emulsificar las grasas, ¿cierto? ¿Y qué más permite? Que actúe ¿qué? La colipasa, ¿cierto? Para que ingrese la lipasa, ¿cierto? Perfecto. Y de esa manera, corta los triglicéridos, ¿cierto? Que tienes alfa monociglicerol, beta monociglicerol, glicerol, ácidos grasos. ¿Dónde se incorporan estos? Por favor, hace 2 semanas nada más ha sido la clase. ¿Dónde se incorpora? ¿Dónde? O busco por nombres. Me acuerdo de quién forma parte de mi grupo y pregunto. No. Entonces, digan pues. Se incorporan en la micela simple. ¿Sí o no, Carmen Rosa? Claro, en la micela simple. Y esta micela simple, te voy a decir. Esta micela simple, ¿qué sucede con la micela simple? Se incorpora con otros componentes más, como vitaminas hidrosolubles, fosfolípidos, en la micela. No puede ser tan día acá. ¿Me escucha? Vamos. ¿Quién? En la micela mixta. Y la micela mixta se aproxima hacia las microvellosidades, ¿cierto? ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué hay ahí, señor? Cruz. La capa de agua inmóvil, ¿cierto? Que la capa de agua inmóvil se aproxima a la micela mixta
¿Para qué? Para justamente atravesar esa capa de móvil y dejar todos esos compuestos que les he dicho, los deja ¿dónde? En el enterocito. ¿Cierto? Perfecto. ¿Y qué hace en el enterocito todo eso? ¿Para qué me sirve? Sí, me acuerdo, ¿ah? Aparte también otros que no son de mi grupo, pero también sé su nombre, por si acaso. Ajá. Para reestructurar triglicéridos. Y estos triglicéridos, una vez que están reestructurados en el enterocito, ¿se incorporan a quién? ¿A quién? Rosales. PQR. Sí, no, sí, también. Se incorporan a los kilomicrones. ¿Cierto? Miren, todo lo que hay que repasar para decir, pregunta, sé que me se reporta la cosa, pero bueno, pregunta, ¿a dónde o hacia dónde son vertidos estos triglicéridos incorporados en los kilomicrones? Más fácil ya, ¿no? No digo, están esperando la noche antes del examen. Sí o sí, tengo que aprobar como sea. Hoy, en estas 4 horas. ¿Ah? Circulación portal. Así es, va hacia vena porta. Pasando el parcial, ese es el problema. ¡No! ¡Caramba! Usted me hace hablar cosas que no debo. Eso se va hacia el linfático, caballero. Vasos linfáticos. Así es, así es. ¿A qué hora termina la clase? No hay mía. No. Ah, ya. Listo. Entonces, ya sabemos dónde van los carbohidratos, ya sabemos dónde van los lípidos, ¿cierto? ¿Y las proteínas? ¿Hacia dónde van las proteínas? Carbohidratos, porta. Linfáticos, lípidos. Proteínas, porta. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. Entonces, una vez que está de esta manera, va hacia vena porta. Perfecto. Les había hecho referencia que es diferente lo que con respecta a cómo ustedes absorben las proteínas a lo que sucede en un neonato. ¿Está bien? En un neonato es diferente, porque recuerden ustedes que en el caso de ustedes les he hecho referencia, aminoácidos básicamente, tripéptidos, pero en neonato sí puede ingresarlo como ¿qué? Como un polipéptido. ¿Sí? ¿Qué más? Lo puede ingresar también como, ¿qué más dice? Como proteína, porque un proceso de pinocitosis lo ingresa entonces, ¿está bien? Como polipéptidos y como proteína. Esa es básicamente la diferencia con respecto a cómo ustedes lo hacen. Porque lo otro, que son dipéptidos, de esa manera ustedes sí pueden asimilar. ¿Está bien? Pero en el neonato no. Además, lo hace como polipéptido y también como proteínas. ¿Bien? En el borde del cepillo hay diversos transportadores, ¿está bien?, que pueden hacer que estos aminoácidos ingresen. Y no solamente un tipo de transportador, sino que hay diversos tipos de transportadores en una misma célula para que puedan ingresar estas proteínas. ¿Bien? Hay, por ejemplo, transportadores para aminoácidos neutros, para aminoácidos ácidos, para aminoácidos básicos. Cada uno puede tener un transportador. Por ejemplo, también hay transportadores para glicina, para prolina, ¿de acuerdo? Y esto es lo que yo les decía a ustedes, ¿de acuerdo? Los aminoácidos absorbidos por la vena porta se van a dirigir ¿hacia dónde? Hacia el hígado. ¿Está bien? Y obviamente también hacia tejidos extrahepáticos. ¿Qué hay que tener en consideración en relación a los transportadores de los aminoácidos? Hay algunas características que son importantes, que tienen que ustedes manejarlas y saberlas, ¿de acuerdo? Que, por ejemplo, estos sistemas transportadores son sensibles al pH. ¿Está bien? Además, no solamente eso, sino que son algunos muy específicos para solamente un determinado sustrato. Tiene que ver también las constantes cinéticas, efectos de diferentes inhibidores, gradientes iónicos, y también depende de la energía ligada a la hidrólisis del ATP. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, estos transportadores de alguna manera son muy selectivos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, tienen ustedes el sistema A. ¿Está bien? Este sistema A es alanina, glicina, serina, metionina y prolina. Para ellos, básicamente, es este
este sistema de transporte de aminoácidos a través de membrana. Miren ustedes, depende del gradiente de sodio y es sensible a disminución de pH, justamente una de las características a las cuales habíamos hecho referencia. ¿Bien? Sensible a disminución de pH extracelular. ¿Bien? Depende del gradiente de sodio. Ese es el sistema. El ASC, el sistema ASC, como ustedes pueden ver, acá se los he resaltado inclusive para alanina, serina y cisteína. ¿Está bien? Son para esos 3 aminoácidos. Es altamente específico, al igual que el sistema transportador precedente, ¿me acuerdo? Es dependiente de sodio. Pero una diferencia es que es poco sensible a modificaciones del pH extracelular. ¿Está bien? El otro sí era altamente sensible. El sistema X negativo transporta ¿qué? Glutamina y asparagina. El sistema Y+, ¿cierto? Transporta aminoácidos básicos, es dependiente de sodio y además es estereoselectivo. ¿Está bien? Es la configuración, el espacio que tienen estos. Entonces el sistema Y tiene esta característica. El sistema N es específico para glutamina y asparagina, ¿sí? Y el sistema beta, como ustedes pueden observar, también se los he resaltado, transporta beta-alanina y también taurina. Esa es la característica principal de este transportador. Con respecto a la biosíntesis de aminoácidos, en realidad, para sintetizar las proteínas nosotros requerimos aproximadamente de solamente 20 aminoácidos, pero en realidad en la naturaleza existen como 100 hasta más aminoácidos en realidad. ¿Bien? ¿Qué es importante que nosotros tenemos que tener en consideración? Que hay aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. ¿De acuerdo? Los aminoácidos esenciales, como su mismo nombre lo dice, son aquellos que tenemos que ingerirlos como parte de una alimentación para poder nosotros tenerlos en nuestro organismo. Y los no esenciales, nosotros simplemente los sintetizamos. ¿Bien? Y estos aminoácidos esenciales son obtenidos básicamente ¿de dónde? De las plantas, ¿cierto? Que es lo que nosotros consumimos, pero también ¿de dónde? De las bacterias, eso no lo consumimos, obviamente, pero sí las plantas. Otro aspecto importante que hay que resaltar es lo siguiente. Con respecto a la síntesis de los aminoácidos. Los síntesis de los aminoácidos no esenciales requieren menos enzimas que los aminoácidos esenciales. ¿Está bien? Y vamos a ver a continuación una serie de ejemplos que van a permitirles a ustedes visualizar que, por ejemplo, ¿esto qué cosa es? ¿Esta parte de acá? ¿Qué es? Glucólisis, ¿cierto? A partir de la glucólisis y a partir del 3-fosfoglicerato, específicamente, obtengo serina, de serina a cisteína, y hay una interconversión entre glicina y serina. Son aminoácidos esenciales. Como se dice, en un solo paso, en 2 pasos yo tengo. A su vez, del piruvato obtengo alanina. ¿Bien? Lo mismo va a suceder acá. Obviamente acá es un resumen, ¿cierto? Pero esto correspondería a ¿qué? ¿Qué es esto de acá? Ciclo de Krebs, ¿de acuerdo? A partir del alfa-cetoglutarato obtengo glutamato. Y a partir del glutamato, glutamina. ¿Sí? Sencillo, o sea, pues si en 2 pasos sale. De este glutamato a la vez, tengo glutamato gamma semialdehído ¿para qué? Para dar arginina o si no también para obtener prolina. Y como les vuelvo a repetir, en 2 pasos se obtiene. ¿Sí? Del oxalacetato obtengo aspartato y a su vez de aspartato obtengo asparagina. Ahí no hay muchas complicaciones. Estos son aminoácidos no esenciales. Pero cuando vamos a los aminoácidos esenciales, en los cuales yo les decía requiere un mayor número de enzimas, ¿está bien? Miren, tienen ustedes fosfonolpiruvato, eritrosa 4-fosfato, para el shiquemato, ácido corísmico y ulteriormente tener fenilalanina y triptófano. ¿Bien? Esto pareciera ser algo muy sencillo, porque no hay, ¿cierto? Ah, caramba, pero usted me dijo anteriormente que los no esenciales se convierten muy rápidamente, pero acá también, mire usted, no hay muchas, no. Lo que sucede es que esto está abreviado de lo que viene acá. ¿De acuerdo?
eritrosa 4-fosfato, fosfonolpiruvato, tiene que pasar por todos estos procesos para dar shikemato, ¿de acuerdo? Que es el que está acá. Y para obtener corismato o ácido corísmico, está acá. Sí, sí, todos los procesos que han tenido que pasar en ustedes. Y no solamente ahí, porque corismato, acuérdense, va fenilalanina y triptofano. Perfecto. Tengo corismato, tengo corismato, ¿bien? Y de ahí, de corismato, acá está, recién tiene todos esos procesos para dar triptofano, ¿de acuerdo? Y a su vez, para fenilalanina y tirosina. Es decir, son una serie de reacciones que tienen que ser de manera sucesiva para obtener finalmente estos aminoácidos, ¿de acuerdo? Que son los aminoácidos esenciales. Por eso le digo, es más complicado. En este caso también es un resumen, en realidad. El fosforribosí con ATP me da imidazol acetilfosfato, histidinofosfato, histidina. De la misma manera, ¿no? Acá el aspartato, beta-aspartilfosfato, aspartato, beta-semialdehído, homoserina, homocisteína para tener metionina. Homoserina también puede dar homoserina fosfato para dar treonina. Este aspartato beta-semialdehído me da lisina, ¿está bien? Con presencia de piruvato. O también a partir de alfa-cetolutarato como acetil-CoA para obtener lisina. ¿Está bien? Entonces, son reacciones que requieren de más enzimas para convertirse. En este caso lo mismo, ¿cierto? Treonina, beta-cetoadípico, ¿de acuerdo? Para dar isoleucina, acetaldehído con piruvato me da alfa-cetoisovalerato para finalmente dar valina y leucina. La finalidad básicamente de todas estas láminas ha sido mostrarles que se requieren, como ya les he mencionado, de mayor número de enzimas para cumplir con estas conversiones. ¿Bien? Con respecto a las reacciones generales de los aminoácidos, hay 3 reacciones básicas. ¿Bien? ¿Cuáles son? La desaminación oxidativa, la transaminación y la descarboxilación. ¿Está bien? ¿Y cuál es la finalidad? ¿De acuerdo? Es que en la primera etapa de la reacción de los aminoácidos es remoción del grupo amino. ¿Está bien? Que generalmente puede ser por transaminación. ¿De acuerdo? Y estos son procesos para transformar metabólicamente los aminoácidos. Comenzaremos con desaminación oxidativa. La desaminación oxidativa, como su mismo nombre lo dice, desamina, ¿cierto? Perfecto. Entonces, los aminoácidos pierden el grupo amino. Eso es desaminación. Pierde el grupo amino, ¿de acuerdo? Como forma de amoníaco. Y se convierte en un cetoácido. Como ustedes pueden observar acá. El alfa-aminoácido es convertido en un alfa-cetoácido y libera el amoníaco. ¿Y qué enzima participa acá? La L-aminoácido oxidasa. Y ojo que hay otra, que es la D-aminoácido oxidasa. Esta D-aminoácido oxidasa cumple funciones de desintoxicación. Pero también es importante recordar que para esta N-aminoácido oxidasa, ¿de acuerdo? Requiere de FAD, flavina adienilucleótido, para que sea activa. ¿Está bien? Para su actividad esta enzima. ¿Bien? Esta es desaminación oxidativa. Entonces, miren ustedes acá, ¿de acuerdo? Y un amonio, ¿cierto? Por ejemplo, la glutamato deshidrogenasa, glutamato, alfa-cetoglutarato, y un amonio, histidasa, histidina, ácido urocánico, amoníaco, y un amonio, perdón. Serina deshidratasa, serina transformada en piruvato, más ion amonio. La treonina deshidratasa, para convertir la treonina en alfa-cetobutirato, ¿sí? La glutaminasa para convertir la glutamina en glutamato, la asparaginasa para convertir la asparagina en aspartato, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, en todas ellas se ha formado ion amonio. ¿Está bien? Que es la manera de eliminar el grupo amino. Desaminación oxidativa. La otra es descarboxilación. Entonces, si sacas, ¿qué vas a sacar? El carboxilo. ¿Y cómo lo sacas? Bajo la forma de dióxido de carbono. Y se queda convertido en una amina. ¿Está bien? ¿Quién participa? Fácil, una descarboxilasa, ¿sí? Que convierte un alfa-aminoácido en una amina más CO2. Para esto, miren ustedes, ¿qué requiere? Piridoxal fosfato. ¿Está bien?
La piridosalfosfato es requerida para un proceso de descarboxilación. Acá ven ustedes algunas descarboxilasas importantes, ¿no? Por ejemplo, la ornitina descarboxilasa. ¿Cuál es su producto? La putrescina. Este sirve para la síntesis de poliamidas. ¿Está bien? Estos dos primeros, así como la lisina descarboxilasa, cuyo producto es la cadaverina, para poliaminas, se caracterizan por el olor bien fuerte que estas tienen en realidad. ¿Está bien? La histidina descarboxilasa, para formación de histidina, como ustedes muy bien saben, esta tiene participación ¿en dónde? En las reacciones alérgicas. ¿Bien? La tirosina descarboxilasa, su producto es la tiramina, que es un neurotransmisor. La triptofano descarboxilasa, la triptamina, que también es un neurotransmisor. Dopa descarboxilasa para dopamina, cuya función es síntesis de catecolaminas. La aspartato descarboxilasa para formar beta-alanina, que es un precursor de coenzima A. Y finalmente la glutamato descarboxilasa para dar GABA, que es un neurotransmisor. Bien, estas son algunas descarboxilasas importantes. El último, habíamos visto desaminación, descarboxilación, y este es el proceso de transaminación. Transamina, transfiere, transporta, ¿de acuerdo? ¿Qué transporta? Esto de acá, el grupo amino. Y un alfa aminoácido, ¿cierto? Se lo da un alfa cetoácido, de manera tal que el alfa cetoácido se convierte en un alfa aminoácido al recepcionar el grupo amino. Bien, entonces de esta manera es como se obtiene esta reacción, ¿de acuerdo? La enzima que participa es una transaminasa y también requiere de piridoxalfosfato, al igual que cosa, al igual que la precedente, ¿cierto? Al igual que la descarboxilación. Entonces, en las reacciones de transaminación, estas son fácilmente reversibles, ¿está bien? Y solamente lisina y prolina no participan de este tipo de reacciones de transaminación. ¿Qué usan? Como les estaba diciendo, miren ustedes acá que les decía, piridoxalfosfato, ¿está bien? Descarboxilación y transaminación, ambas usan ¿qué cosa? Piridoxalfosfato como cofactor, ¿está bien? Y otra cosa importante que tienen que ustedes grabarse es esta de acá, que el glutamato y el alfa-cetoglutarato participan en este tipo de reacciones. Glutamato y alfa-cetoglutarato, que los vamos a ver más adelante conforme vamos avanzando, y van a ver ustedes cómo es que estos participan, glutamato y alfa-cetoglutarato. Con respecto al pozo de aminoácidos, el pozo de aminoácidos es una reserva que se tiene ahí, ¿de acuerdo? Que se va a alimentar, uno, por la degradación de las proteínas que tienen lugar, o sea, por proteólisis que tienen lugar en nuestro organismo continuamente, y por otro lado también es proveída por los aminoácidos que son ingeridos en la alimentación cotidiana. ¿Está bien? Entonces, esta concentración en el compartimento intracelular es más alta que en el extracelular. ¿Está bien? Y la gradiente se mantiene mediante un transporte activo. ¿Está bien? El patrón de comportamiento intracelular difiere de un tejido a otro. No todos los tejidos tienen los mismos requerimientos de proteínas. Por lo tanto, unas van a tener un mayor requerimiento y obviamente tendrán un mayor pozo que otras que tienen un menor requerimiento. La capacidad total de aminoácidos en el cuerpo es de aproximadamente de 100 gramos. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos al principio con la cantidad de aminoácidos que ingeríamos, ¿cierto? Un promedio entre 50 y 100 gramos más o menos, ¿sí? Ahora, de esto el 50% es glutamato y glutamina, ¿sí? Y el 10% corresponden a aminoácidos esenciales. Y acá está, miren ustedes, los aminoácidos, ¿cierto? Que van a servir por un lado para la síntesis de proteínas endógenas, pero estas también pueden ser degradadas y pueden contribuir al pozo que se tiene. Y les decía yo también que de dónde venían además estas proteínas, de aquellas que ingerimos como parte de nuestra alimentación. ¿Está bien? Estas aportan un promedio de 70, acuérdense que les dije que era 70 un promedio, ¿cierto? Depende de la persona. Pero ulteriormente también puede excretarse la misma cantidad, ¿sí? Que son a través de los productos de desecho. Cuanto más proteínas se ingiera, también aumentará la excreción de esta. ¿De dónde viene, como les decía, este fondo, pozo de aminoácidos?
le había dicho, de la dieta o de la absorción de los aminoácidos, ¿está bien? Por síntesis de proteínas para obtener proteínas corporales, pero también por proteólisis, obtenemos aminoácidos que se van a guardar en este pozo. ¿Y para qué sirve este pozo? Pues va a servir para la que es biosíntesis de moléculas especiales. ¿Cuáles? Por ejemplo, porfirinas, puede ser, por ejemplo, para hormonas, creatina, poliaminas, neurotransmisores, como hemos visto, ¿cierto? Nucleótidos, ¿de acuerdo? Y también se puede eliminar como urea, como dióxido de carbono y agua. ¿Está bien? Entonces, de esta manera es que nosotros encontramos la importancia de este pozo de aminoácidos, que es variable dependiendo de la célula en la que estemos, pero también que va a depender tanto de la ingesta que tengamos en la dieta, como también de los procesos de síntesis y proteólisis que se dan en nuestro organismo. Con respecto al flujo del nitrógeno, el flujo del nitrógeno es diferente, así como se acuerdan ustedes cuando veíamos en carbohidratos, no en nitrógeno, sino hablábamos de otras situaciones, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucedía en el hígado? ¿Qué es lo que sucedía en tejido adiposo? ¿Qué es lo que sucede en tejido muscular? ¿De acuerdo? Acá también vamos a ver qué es lo que sucede con el nitrógeno dependiendo del tejido. ¿Está bien? ¿Y se acordarán ustedes que en algún momento cuando hablábamos de carbohidratos les decíamos que en el músculo, ¿qué se formaba? Alanina. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Sí? Y esa alanina, desde aquel entonces les decía que esa alanina es importante porque es el principal aminoácido. ¿Qué cosa? El principal aminoácido gluconeogénico. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, ese proviene de ahí. Y las vías del flujo implican reacciones de transaminación. ¿Bien? Estas reacciones son realizadas prácticamente por todos los aminoácidos en el músculo, excepto ¿quiénes? Lisina, treonina, prolina e hidroxiprolina. ¿De acuerdo? Y las transaminaciones son específicas, ¿se acuerdan ustedes? Para el par alfa-cetoglutarato, glutamato, ¿de acuerdo? Y piruvato alanina. ¿Está bien? Entonces, los aminoácidos ceden su grupo amino al alfa-cetoglutarato y tenemos entonces glutamato. Esto está sucediendo en el músculo. Entonces, miren ustedes, ¿cierto? Alfa-cetoglutarato se convierte en glutamato, es una transaminación. Ulteriormente voy a obtener alanina. Este glutamato puede ser convertido en glutamina por la glutamina sintetasa. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que se libera del músculo hacia torrente circulatorio? Justamente esta alanina y la glutamina. ¿Está bien? Básicamente esos dos van a ir ¿hacia dónde? Hacia el hígado. En el hígado, ¿quién es en el hígado? Precursor gluconeogénico. ¿Está bien? Eso ya lo habíamos conversado. Pero esta alanina, por transaminación, ¿cierto? ¿Se acuerdan? El par alanina piruvato y alfa-cetoglutarato glutamato forma ¿qué? Glutamato. Por la glutamato deshidrogenasa forma amoníaco y con agua forma urea. ¿Bien? Pero no solamente llegaba alanina, recordarán ustedes, sino también llegaba glutamina. Y esa glutamina, por acción de la enzima glutaminasa, forma glutamato más amoníaco. Esto está sucediendo ya en el hígado. ¿Qué sucede en el cerebro? La eliminación del amoníaco es mediante la formación de glutamina en el cerebro. ¿Está bien? Pero previamente debe formarse de cosa. Esto tiene que formarse primero. Glutamato. ¿Bien? Porque la cantidad de glutamato que hay en la sangre no es suficiente. ¿Está bien? Es limitado. Entonces tiene que formarse primero glutamato. Al formarse glutamato en el cerebro, más la presencia de amoníaco, tengo glutamina con la presencia de la enzima glutamina sintetasa. ¿Está bien? Entonces recuerden que en el cerebro requiero formar glutamato. ¿Para qué? Para eliminar este amoníaco que está viviendo. ¿Sí? En los riñones, acuérdense ustedes, que en los riñones, habíamos dicho inicialmente que el músculo enviaba ¿qué cosa? Enviaba, ¿qué cosa? Glutamina y alanina. Perfecto. Básicamente, ¿dónde lo enviaba? Básicamente lo enviaba hacia el hígado. Pero también hay una parte de glutamina que llega hacia los riñones. ¿Está bien?
Entonces, en los riñones se sintetiza y se excreta, o sea, los dos procesos, síntesis y excreción de glutamina, ¿bien? Como parte del control del mecanismo ácido básico. ¿Está bien? Entonces, este alfa-cetoglutarato por un proceso de transaminación se convierte en glutamato. Y el glutamato, en presencia de amoníaco, me forma glutamina, aparte de ATP, por favor, ¿sí? Me forma glutamina. ¿Quién participa en este proceso de conversión? La glutamina sintetasa. Y esta glutamina, en presencia de la enzima glutaminasa, forma glutamato más amoníaco. ¿Está bien? Entonces, es de esta manera como se suceden las reacciones dentro del riñón. ¿Cuál es el destino del amoníaco? Porque ustedes han visto que se va formando amoníaco. Durante la digestión y asociación de las proteínas se forma amoníaco incluso hasta a nivel intestinal. ¿Bien? El amoníaco generado va hacia el hígado por vena porta. El hígado y otros tejidos forman por desaminación oxidativa del glutamato. ¿Sí? Entonces se va formando amoníaco. ¿Sí? ¿Y quién capta ese amoníaco? El hígado. Lo agarra, ¿de acuerdo? Y lo convierte en glutamato. Entonces, glutamato, amoníaco, ¿cierto? Más la glutamina sintetasa lo convierte en glutamina. ¿Está bien? Entonces, el glutamato con amoníaco va a dar posteriormente glutamina por acción de la glutamina sintetasa. Miren ustedes esto de acá. El glutamato deshidrogenasa, ¿está bien? Convierte el alfa-cetoglutarato en glutamato. Para ello, requiere NADPH y lo convierte en NADP. A su vez, también este glutamato puede ser convertido en alfa-cetoglutarato. ¿Bien? En este caso ya usa NAD y da NADH. Para formar glutamato se requiere no solamente de alfa-cetoglutarato, sino también del ion amonio. ¿Sí? Entonces, cuando el contenido, cuando la cantidad de amoníaco que se encuentra circulante es elevado, el cerebro no tiene la capacidad para deshacerse de todo ello. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué sucede ello? No dispone suficiente glutamato. ¿De acuerdo? Y en estas circunstancias sintetiza el glutamato a partir de amoníaco más alfa-cetoglutarato por la enzima glutamato deshidrogenasa y obtiene glutamato. ¿Está bien? Pero, sin embargo, como está usando el alfa-cetoglutarato, entonces podría, ¿qué cosa hacer? Podría depletar, podría consumirse, ¿de acuerdo? El alfa-cetoglutarato que se encuentra ¿dónde? En el ciclo de Krebs. ¿Está bien? Entonces, para evitar que ello suceda, recurre a esto. Piruvato más dióxido de carbono por la piruvato carboxilasa forma oxalacetato. ¿Está bien? Entonces, la glutamato deshidrogenasa, la enzima de la cual hemos visto hace unos instantes, ¿está bien? ¿Qué es lo que hace? Como ustedes vieron, utiliza NAD para eliminar nitrógeno y NADP para la incorporación. ¿De acuerdo? Miren ustedes. ¿Cierto? Para liberar y para incorporar NADP. ¿Sí? Entonces, forma glutamato que se usa en la síntesis de proteínas. ¿Sí? Y forma alfa-cetoglutarato en una reacción en el metabolismo de los aminoácidos, ¿de acuerdo? Que liga, disculpen ustedes, la formación de alfa-cetoglutarato, una reacción que liga metabolismo de aminoácidos con el metabolismo con el ciclo de Krebs. ¿Está bien? Entonces liga metabolismo de aminoácidos con el ciclo de Krebs. Y una reacción reversa, recordarán ustedes, es una fuente de carbono oxidable que produce energía para la formación de NADH. Esta es regulada por la carga energética que se encuentra dentro de la célula. Factores positivos, efectores ATP y GTP. Es decir, cuando hay ATP y GTP para la formación de glutamato va a aumentar. Pero cuando hay ADP y GDP son moduladores positivos también. ¿Pero para qué? Para la formación hacia el lado inverso. Es decir, para la formación de alfa-cetoglutarato. Y cuando el ATP es alto, la conversión de glutamato a alfa-cetoglutarato
y otro el ciclo de Krebs está limitado. ¿Está bien? Hay que tener cuidado. Y cuando la carga energética es baja, el glutamato es convertido en amoníaco. ¿De acuerdo? Así como otros intermediarios oxidables del ciclo de Krebs. No. Acá me quedo. En el músculo, los aminoácidos dan ¿qué cosa? Ion amonio. Con la glutamato de deshidrogenasa, alfa-acetoglutarato forma glutamato. Este glutamato forma alfa-acetoglutarato y el piruvato es convertido en alanina. Este es un proceso de transaminación. Esta alanina es vertida hacia el torrente circulatorio y llega ¿hacia dónde? Hacia el hígado. Esta alanina es convertida en piruvato y para ello se requiere que de alfa-acetoglutarato que es convertido en glutamato, y este también es un proceso de transaminación. ¿De acuerdo? Este piruvato se convierte en glucosa. Esta glucosa del hígado es enviada por torrente circulatorio hacia el músculo, en donde va a ser por glucólisis convertida en piruvato. Y este proceso de acá se denomina el ciclo glucosa-alanina. Además, este glutamato es convertido en alfa-acetoglutarato y para ello libera ¿qué cosa? Amonio. Este amonio va a ser convertido en urea. Pero este amonio no solamente proviene de acá, sino también proviene de, en la mayoría de los tejidos, el glutamato va a ser convertido en glutamina, ¿cierto? Y esta glutamina también es enviada hacia el hígado, en donde es convertida en glutamato por acción de la enzima glutaminasa y también me libera ion amonio. ¿Sí? Esta es una especie de resumen de todo lo que hemos visto previamente. ¿Sí? Ahí nos quedamos. ¿Sí? Gracias. Las cosas.